En la segunda mitad del siglo XIX, en Cleveland, un hombre hecho a sí mismo había conseguido ser casi más poderoso que el mismísimo gobierno de los Estados Unidos. Aquel hombre, de apellido Rockefeller, había amansado una gran fortuna monopolizando la industria de la extracción de petróleo en el país. ¿Cómo? Pues fundó la Standard Oil Company, empresa que acaparó el 90% del mercado en su sector. Su influencia había llegado hasta tal punto que, cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió prohibir los monopolios en 1880 para garantizar así la competencia justa entre empresas, no fue capaz de acabar con el negocio de Rockefeller. Sin embargo, hubo una mujer que por iniciativa propia fue capaz de plantarle cara al hombre más poderoso del mundo, una periodista que no solo puso al magnate bajo la lupa de la opinión pública, sino que en el proceso estableció las bases de lo que hoy se conoce como periodismo de investigación. Aquella mujer se llamaba Ida Tarbell y fue una pieza clave para Estados Unidos en la lucha contra los monopolios. Pero para poder explicar quién fue Ida Tarbell y por qué representa el nacimiento del periodismo de investigación, primero debemos hablar sobre los muckrakers. ¿Y quién son los muckrakers? Pues fueron un grupo de periodistas que a principios del siglo XX se hicieron conocidos por sacar a la luz casos de corrupción, sobre todo la que había en las grandes corporaciones y en los estados. El término muckraker significa en castellano algo así como removedores de basura, y fue acuñado por el presidente Theodore Roosevelt cuando acusó directamente a los periodistas de, en lugar de enaltecer las bondades que hacía el gobierno, se dedicaban a rebuscar entre los escombros para sacar casos de corrupción a la luz. Entre los muckrakers más conocidos se encuentran Upton Sinclair, quien escribió La jungla, Lincoln Stephens, que escribió La vergüenza de las ciudades, y por supuesto nuestra protagonista, Ida Tarbell, quien plantó cara al hombre más poderoso del mundo. Pero claro, los muckrakers necesitaban un medio para poder compartir sus ideas. Por ello, usaron las revistas, que se encontraban en su edad de oro. Ida Minerva Tarbell nació el 5 de noviembre de 1857, en Pensilvania, justo al inicio del boom petrolero, y murió en 1944. Fue una escritora, biógrafa, conferencista estadounidense y periodista de investigación. Ida Tarbell sobre todo publicó en la revista McClure's. Uno de sus grandes artículos fue el de 1893, Pastor en casa, en el que habla con diferentes doctores y científicos del instituto, responsables de demostrar el origen microbiano de las enfermedades al conseguir llevar a cabo un tratamiento para la hidrofobia. Ida Tarbell, además de escritora y editora, compró y publicó junto con otros editores de American Magazine. También ayudó a formar la Liga de Autores y fue presidenta del Club Pen and Brush durante 30 años. En la Primera Guerra Mundial sirvió en el Comité de Mujeres del Consejo de Defensa Nacional del presidente Woodrow Wilson. Después de la guerra, sirvió en la Conferencia de Desempleo de 1921. Aunque realmente el trabajo más importante de la periodista fue el de la serie Standard Oil, que se publicó también en esta revista entre 1902 y 1904. Pero, ¿tan poderoso era aquel tal Rockefeller? ¿Y cómo lo hizo una simple periodista para poder plantarle cara al hombre más poderoso del mundo? John Davison Rockefeller, apodado como el rey del petróleo, es recordado como uno de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos. Como ya hemos explicado anteriormente, monopolizó el mercado del petróleo. Tarbell investigó a fondo durante 2 años cada detalle de la forma en la que Rockefeller había creado su gigantesco imperio petrolero. Descubrió que algunos documentos habían sido destruidos o sacados de los archivos públicos y encontró las copias de los informes faltantes. Apoyada en los documentos y las entrevistas con empleados y abogados que consiguió, la investigadora escribió una serie que empezó siendo de 3 entregas y se extendió a 19, bajo el título de La historia de la compañía Standard Oil. Así es como demostró a los lectores que la compañía no solo controlaba los ferrocarriles que transportaban el petróleo, sino que además utilizaba el soborno, el fraude y la intimidación para destruir todo lo que le impidiera crear su gigantesco monopolio. ¿Y qué es lo que unía a Ida Tarbell con el negocio del petróleo? ¿Por qué tenía tanto interés en investigar a Rockefeller? La infancia de Ida Tarbell se desarrolló en los campos petrolíferos de Pensilvania. Este caso le tocó de cerca ya que fue testigo de muchos de los accidentes que ocurrían trabajando con el petróleo. Por ello quiso estudiar las prácticas laborales del negocio. Además, el padre de Tarbell se convirtió en productor de petróleo y refinador. Su negocio, junto con los de muchos otros pequeños empresarios, se vio afectado negativamente cuando la Standard Oil absorbió 22 de sus 26 competidores de Cleveland. Por ello, Tarbell decidió estudiar las tácticas injustas que realizaba esta compañía. ¿Y entonces cuáles fueron los cambios que consiguió Ida Tarbell como muckraker?
Principalmente contribuyó a la disolución del monopolio de la Standard Oil y ayudó a marcar el comienzo de la Ley Hepburn en 1906, cuyo propósito era regular la industria ferroviaria y frenar el creciente poder de estas compañías. La ley amplió el poder de la Comisión Interestatal del Comercio, el organismo gubernamental encargado de regular los ferrocarriles, y se aprobó también la Ley Mann-Elkins, que limitaba el poder de los monopolios industriales y declaraba ilegales los reembolsos que las compañías petroleras pedían. También se creó la Comisión Federal de Comercio, que aplicó la ley antimonopolio civil. Como hemos podido ver, Ida Tarbell representa una figura importantísima dentro de la historia del periodismo. Y no solo ella, sino también el resto de muckrakers, ya que le dan sentido a ese viejo dicho que dice que el periodismo es el cuarto poder. Ellos, con su trabajo, han dignificado la profesión, y ahora nos toca a nosotros, a los futuros periodistas, seguir con su legado y luchar por cambiar las cosas. Muchas gracias.